son las 10 de la mañana con 2 minutos, se lo había anunciado y se lo confirmo ahora. Con nosotros hoy aquí Miguel Ángel Asturias Amado, el hijo menor de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967. Está aquí porque ha confirmado que la repatriación de los restos de su papá se va a concretar. Hay que recordar que ayer se cumplieron 50 años del fallecimiento del Gran Lengua, como se conocía al autor del Señor Presidente, de Leyendas de Guatemala, bueno, de cualquier cantidad de grandes títulos que lo convirtieron en el escritor y el guatemalteco universal. Así que, señor Asturias, gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Felipe, que ya no es primera vez que estoy en Emisoras Unidas y en tu programa, así que gracias por invitarme y poder comunicarme con tu audiencia en forma directa. La verdad es que los agradecidos somos nosotros. Creo que se puede hacer un gran aporte a la gente que de algún modo ha escuchado el nombre de su papá, a lo mejor lo ha leído, a lo mejor no, porque en Guatemala esas cosas pueden pasar. Así que hablemos un poco de historia. Creo que esto puede ser de gran interés para nuestra audiencia. ¿Cómo recuerda usted el 9 de junio de 1974 cuando falleció su papá en Madrid? Cuéntenos. Bueno, primera parte que quiero recordar es que mi padre, recordémonos, su residencia era París. Él muere en Madrid por estando de paso. Aparte, fue una persona que había sido intervenido quirúrgicamente un año antes, pero él continuó con toda su vida normalmente, con sus ganas de vivir, con su temperamento que tenía, físico, pero además de su literatura, de su compromiso con la América Latina, con su compromiso con Guatemala, y por lo tanto salió a los pocos meses de haber sido operado a Dakar, de Dakar a un congreso literario, de Dakar va a Tenerife, donde está la gruta del hermano Pedro, y ahí en las piedras de donde nació el hermano Pedro ponía los nombres de Rodrigo y míos, de sus dos hijos. De Tenerife se va a Canarias, donde él ya pasaba sus últimos inviernos, porque era muy frío París para él, y de Canarias sale para Sevilla, para un congreso de Fray Bartolomé de las Casas. Estando de vuelta de Sevilla para irse ya a su casa a París, es internado en Madrid en forma urgente en el Sanatorio de la Concepción. Para que tengamos idea, esto fue más o menos entre el 13 y el 18 de mayo. Y su muerte... ¿Algo, digamos, repentino? ¿No se esperaba esa urgencia médica? No, ya venía, evidentemente, la enfermedad que él tenía, que era el cáncer, ya venía haciendo estragos en su cuerpo, desgraciadamente. Pero él, con su fuerza que tenía de vivir, con su energía que tenía, no se dio por vencido, y por fortuna mantuvo su lucidez todo el tiempo. Y justamente fue internado alrededor del 18 de mayo y falleció un 9 de junio. O sea que vivió bastante tiempo pasando de terapia intensiva a una cuarto común. Falleció en un cuarto común. Falleció un día 9 de Entiendo junio. Que fue un domingo también, ¿verdad? Era domingo también. Entró en coma el día anterior. Estaba yo con él a su lado. Pero lo más importante es que mantuvo hasta último momento su lucidez. Y en esa lucidez, además de recordarse a sus seres queridos, de recordar su vida, estaba presente Guatemala. Guatemala estuvo presente hasta último momento en su vida. Su país, sus costumbres, su parte de exilios, sus momentos difíciles, pero su gran amor a esta tierra que lo vio nacer y por la cual esto escribió toda su vida. Ese amor que tenía hacia Guatemala fue lo que me llevó a mí, como en ningún momento él había expresado dónde quería ser enterrado o dónde quería él descansar después de su muerte. Tuve que tomar la decisión yo, pensando... Eso iba a preguntarle, ¿usted tomó la decisión de llevarlo a París? Yo tomé la decisión
pensando en lo que él hubiese decidido. Tenía dos países que fuertemente me presionaban para que mi padre fuese enterrado en esos lugares. Uno era Guatemala, por supuesto. No podía volver a Guatemala. Había un ejército, había un gobierno militar. No estaban dadas las condiciones. ¿Era gente de gobierno la que le presionaba? El gobierno me presionaba para que si mi padre falleciera, viniese su cuerpo a Guatemala, en ese momento mismo, enterrar a Guatemala. En primer lugar, había un gobierno militar, había una situación política muy triste para Guatemala. Él en vida no había querido volver, por eso que había decidido vivir en Francia. Pero no era porque no quisiera volver a su patria, sino que no podía volver por la situación que existía en Guatemala. Tanto que un tiempo antes de su muerte estuvo en México, invitado, y sí, inclusive los mexicanos le habían ofrecido una casa en Cuernavaca para estar cerca de la misma altura de Guatemala y estar cerca de su patria. O sea que, si bien no estaba exiliado políticamente, sí, no podía volver a Guatemala de alguna forma por el régimen militar que había y la situación política que existía. Por lo tanto, yo no iba me imagino que él hubiese decidido no volver a Guatemala en ese momento. Además de eso, me pidieron que fuese yo el que comunicara esa decisión a Guatemala, al pueblo de Guatemala, cosa que lo hice. Y ahí hay una cosa muy hermosa que tiempo después, por lo menos el disputo, porque todo esto tiene mucha parte pública, pero mucha parte afectiva. Y un poco con la confianza, o por lo menos yo como hijo, tengo muchos momentos afectivos en estas decisiones que estamos tomando y la que he tomado el día de ayer, en el cual se me mueven todas unas cosas afectivas. Y me recuerdo, esto lo digo por lo que voy a comentar ahora. Tiempo después, en un momento dado que mi hermano estaba en la montaña, recibo una comunicación de él después de mucho tiempo, diciéndome, porque cuando mi padre muere él está en la montaña, diciéndome que cuando yo iba a hablar a Guatemala por cadena de radio, de cadena nacional, y decidí, y yo dije que no volvía a Guatemala y di los motivos por los cuales no volvía, él se sintió más hermano que nunca mío. O sea que esas eran las relaciones, entonces no podía volver a Guatemala. Lo interrumpo un momento. En aquel tiempo, como es obvio y todos sabemos, no había WhatsApp, ni había estas facilidades de comunicación que hoy tenemos. ¿Cómo fue que le dan la noticia a su hermano? ¿Cómo es que se comunican en aquellos tiempos, tomando en cuenta que él estaba en la montaña, como usted dice, en la lucha armada? Yo en ese momento con mi hermano no me comuniqué. Mi hermano se enteró de la muerte de mi padre en la montaña y sí, por supuesto, tomó la comunicación de la cadena nacional de Guatemala, la tomó y ahí se enteró la decisión que yo había tomado. Y que ahí es donde él me dice que se sintió más hermano que nunca. Pero no fue que yo me comuniqué o tuve una relación con él en ese momento. O sea, fue así lo que nos tocó en la vida, enfrentar la muerte de un ser amado por él y amado por mí. Y entonces ahí se decide que va a Perlachés, después también tenía también España me presionaba bastante por cultura hispánica, para que sus restos quedasen en España. Todavía vivía Franco, si bien estaba en el momento de la recolección de cadáveres. Mi padre estuvo siempre en contra de las dictaduras, entonces no podía quedarse en España, lugar donde había un dictador que había sido nefasto para España y para la humanidad. Entonces decidí que no podía ser tampoco España. Por lo tanto, mi decisión, un poco ya previa, porque todavía aquí lo pensando, como nos dio tiempo su enfermedad o su tiempo desde que transcurrió desde que fue internado hasta que falleció, me dio tiempo para ir, en la cual me comuniqué con el gobierno francés y le pedí un lugar en Perlachés, cosa que me concedió. Por lo tanto, me pareció que el lugar más adecuado era Perlachés, y donde se hizo su tumba,
en un cementerio que todos sabemos lo que significa ese cementerio para el mundo intelectual y para el mundo cultural, mundialmente, y ahí ha estado por 50 años. Y ahora viene a Guatemala, se van a repatriar sus restos. Entiendo que otros gobiernos anteriores también se lo habían propuesto. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, la responsabilidad que como hijo uno tiene del legado de un padre como fue Miguel Ángel Asturias, es tener las responsabilidades no tanto de lo que uno piensa o lo que le significó como padre, sino lo que significa para un país y lo que él hubiese decidido. Con mi hermano Rodrigo ya habíamos conversado el tema, porque siempre estuvo la inquietud de cuándo volvían sus restos a Guatemala, o alguna gente que evidentemente existe en Guatemala que sigue no queriendo a Miguel Ángel Asturias, porque eso es realidad en Guatemala, porque acordémonos que aparte de Nobel fue Lenin, y aparte fue un hombre comprometido en la cual denunció los problemas políticos y sociales que existían, y muchos de ellos siguen existiendo en Guatemala. Por lo tanto, fue un hombre comprometido políticamente en Guatemala. Entonces hay mucha gente que no lo quiere, y entonces la gente decía que no vuelva. ¿Para qué va a volver a Guatemala? Había otra gente que nos decía, no, tenemos un hijo de la patria en el cementerio más importante del mundo, los elitistas, los que querían decir que Miguel Ángel no tenía por qué volver. Habían otros que sin saber nada decían, si Asturias quiso estar fuera de su patria, déjenlo afuera. Entonces, uno como hijo, interpretando como te digo, es qué hubiese él querido hacer. Y con mi hermano lo conversamos muchas veces. Fue momentos de conversaciones muy importantes los dos, qué hacíamos con los restos de mi padre. Y los dos estábamos convencidos que mi padre volvería en un momento a Guatemala. Él siempre quiso a Guatemala y siempre quiso volver a Guatemala. Fue un escritor que estuvo lejos de Guatemala por motivos de su compromiso político y las situaciones políticas que existieron en su patria, pero no por voluntad propia o por no querer a su tierra o por no querer a su país. Entonces, él tenía que volver a Guatemala. No es de los escritores que pueden estar toda su vida fuera de su patria. Leíamos su poesía, leíamos su legado de escritos y no cabía la menor duda que tenía que volver. El momento es en qué condiciones tenía que volver. No podían ser condiciones en las cuales él no estuviese de acuerdo o no hubiese estado de acuerdo. Y evidentemente no se habían dado las condiciones en Guatemala. En Guatemala, en momentos que existieron para sus 100 años y para los 100 años inclusive, hubo mucha presión de a lo mejor de la Universidad de San Carlos para que sus restos volviesen. De hecho, cumpliría 125 años. Pero digo los 100 años porque los 100 años mi hermano vivía. Entonces mi hermano participó de esa conmemoración de su padre. Entonces, teníamos que buscar, y siempre dijimos que mi padre volvería a Guatemala en el momento en el cual significara una unión para los guatemaltecos, que era un mojón, llamábamos nosotros. El mojón es una palabra que se utiliza mucho en Guatemala, pero era como una unidad de los guatemaltecos en una Guatemala más unida, en una Guatemala que en unas condiciones políticas y sociales en las cuales hubiese una unión de guatemaltecos. ¿Y usted eso lo encuentra usted ahora? Bueno, por supuesto, yo lo encuentro, pero aparte no es que lo encuentro por casualidad. O sea, yo desde Buenos Aires venimos siguiendo todo el desarrollo político que veníamos en los últimos tiempos, las elecciones, lo que es la democracia, entre comillas, pero que desgraciadamente la democracia de gobiernos anteriores y las elecciones anteriores, cómo las manejaban, cómo quisieron manejar esta elección, y un poco se les fue de las manos, y la gran felicidad que tuvimos en que saliera Arévalo electo presidente. Ahí comenzó la esperanza de Guatemala, pero esa no fue todo ahí.
Recordémonos que desde la segunda vuelta y de la alegría de haber sido electo como presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hasta que toma posición pasa mucho tiempo, y este grupo de 3 gobiernos corruptos, evidentemente estábamos todos preocupados por un golpe de Estado, por una no llegada de Arévalo y no un respeto a las urnas en Guatemala. Y ahí comenzó todo mi seguimiento desde lejos a ese amor, a esos movimientos sociales que se comenzaron a armar, a esos 105 años de resistencia de las comunidades indígenas, de la sociedad civil de Guatemala apoyando el respeto a las elecciones, de los gobiernos internacionales que apoyaban y que no permitían que se fuese a dar esos golpes de Estado. Evidentemente todo eso fue creando una situación en Guatemala en la cual llega el 14 de enero, en la cual se da la gran felicidad de que toma conciencia. Yo llegué y estuve presente en ese momento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con la gran alegría, y fui viviendo internamente las situaciones de Guatemala. Lo primero que hice fue, al día siguiente de llegar, ir a Gerona. En Gerona creo que yo he llorado 4 veces de haber visto lo que eran esos campamentos. En ese actos que habían, en lo cual alguien me reconoció y dijo que estaba el hijo de Miguel Ángel Asturias, comenzaron a aplaudir a Miguel Ángel Asturias, comenzaron a sentir el amor hacia Miguel Ángel Asturias. Una parte también importante: Miguel Ángel Asturias hasta hace 50, 40 años no era conocido en Guatemala, era prohibido. Y esa prohibición hizo que no fuera, por los guatemaltecos, no fuera leído, no fuera querido, no tuviesen el orgullo. Venimos con mi sobrino Sandino, a través de la Fundación Asturias, a través de nosotros, creando, y hoy, después de ese tiempo, venimos trabajando hacia quién fue Miguel Ángel Asturias, venimos